Ejercicio 7. No sé si tenían alguna duda de práctica, antes de empezar, capaz tenían alguna duda. Bueno, el límite ese lo voy a explicar ahora, así que bien. ¿Alguna otra duda? Bien, ahora explico lo del límite. Este ejercicio está bueno porque es algo que se usa bastante, de cómo calcular ese límite. Estoy seguro que alguna vez en su vida lo han hecho, un curso de cálculo. Capaz que no con implícita, pero es lo mismo. Así que vamos a ver eso. El 7 nos da una función. ¿Cuál es la función? Va de R3 en A. O sea, no lo voy a hacer todo, vamos a ir comentando cómo se haría. Y si les quedan dudas en algo, lo hacemos, y si no, después ustedes lo terminan. Pero la idea es como, dar la idea de cómo se haría. Entonces dice f de x y z es. Acá hay un parámetro, déjenme ponerle otro color. Hay una letra A, que después en la parte B hay que determinarla. A ver, te pide determinar A para que pase algo. Entonces A, x, z más x arcotangente de z, arcotangente de z, más z por seno de 2x más y menos 1. Preciosa función. O sea, vieron que a priori no, si ustedes en la parte A les pide hallar la función implícita para despejar z en función de x e y. Entonces, a priori sin función implícita es un huevo. De hecho no creo que se pueda. Yo mucho no lo intenté, pero si quieren despejar z de acá en función de x y, no es muy fácil que digamos. O sea, si quieren esto igualado a 0, igualan esto a 0 e intentan despejar z, y no sé si se puede. Yo intenté hacer un par de casos para ver y no, la verdad que no, no salió. Entonces esa es la potencia de función implícita. Aunque no pueden encontrar la función explícita, o sea, la función z es igual a esto, esto y esto, aún así pueden calcular límites, pueden ver si son puntos críticos. Yo digo, es bastante potente. Les permite hacer análisis sin conocer la función. Entonces la parte A es lo de siempre. Lo de ver que se puede despejar z en función de x e y. Y eso es ver hipótesis, saber que se cumplen las hipótesis de función implícita. ¿Se acuerdan cuáles son las hipótesis? Que f en el punto sea 0, ¿puede ser? Ahí va. Una vez que f de x0 y 0, z0 sea 0. Ahí va, que sea C1, como dice Martín. F tiene que ser C1. Y hay otra condición más que hay que chequear. Ahí va. ¿La derivada de quién, Martín? La derivada nula, pero respecto a quién. Ahí va. De la variable que dejas en función. Como en este caso queremos despejar z en función de, entonces lo que hay que chequear es que la derivada de f respecto a z, en ese punto, en el mismo punto donde vale 0, esta derivada sea distinta de 0. Entonces la parte A es eso. Siempre que le diga un ejercicio, como acá que le dice probar que la ecuación determina z función de no sé alrededor de este punto, es probar las hipótesis de función implícita. O sea, este es el punto x0 y 0 da 0. O sea, lo tienen que poner acá, ver que da 0, ver que la función es C1, ese es el argumento de siempre, o sea, esto es C1 porque es polinómico,
esto es un polinomio por una cotangente, la cotangente es C1, porque es inversa la tangente. Eso por lo general se ve en cálculo 1, que las inversas de las trigonométricas son continuos y es infinito de hecho. Y ese es el mismo argumento, esto es continuo y el seno es continuo. Entonces la suma de continuas me da continuas y las derivadas son continuas también. La parte más complicada quizás es la última, la de ver que la derivada respecto a z sea distinto de 0. O sea, es derivar igual, tampoco es tan complicado derivar esto respecto a z. Pero bien, o sea, eso está bueno que lo aprendan o memoricen si quieren, no sé. Cuando le dice probar que determina z función de x e y, eso le tiene que sonar a función implícita. O sea, no pueden estar media hora pensando, ¿qué quiere decir eso? No. Determinar una variable en función del resto, función implícita, de una, así. Bien. ¿Dudas hasta acá? No, Bien. Entonces ahora vamos a la parte B. Bueno, déjenme escribir acá un poquito algo más. Acá nada, entonces se prueba, verá, se prueba que existe phi, entorno en R2, en R, tal que, bueno, lo que dice función implícita, tal que phi de x y es igual a z, si, solo si, f de x y z es igual a 0. Ahí, el entorno U está definido, phi es un entorno de x0 y 0 y todo eso. Pero lo pongo acá porque ahora tengo que hablar de la phi, entonces quiero decir que tiene phi. Entonces la parte B nos dice ver que el punto 0 pi sobre 2, creo que sí eso, perdón, hallará para que este punto sea crítico. Hallará para que el punto 0 pi sobre 2 sea un punto crítico de phi. El A que hay que hallar es este. Se acuerdan que hay un parámetro A, entonces ahora cuando queremos ese parámetro A no va a desaparecer, porque está multiplicando y es constante, entonces siempre que derivemos, ese parámetro queda. Entonces, ahora hay que jugar con ese parámetro un poquito. ¿Cómo vemos que algo es un punto crítico de una función? Exacto, gradiente igual 0. Pero lo que hay que chequear es eso. Hay que chequear que el gradiente de phi en el punto 0 pi sobre 2 sea igual 0, 0. ¿Bien? Entonces para eso hay que conocer las derivadas de phi. Conocer la derivada de phi respecto a x y la derivada de phi respecto a y. Porque el gradiente involucra esas dos derivadas. ¿Y cómo hacemos para conocer esas derivadas? Porque a priori no podemos despejar z de acá arriba a mano para verlo. ¿Hay algo que nos diga cómo son esas derivadas? Recuerden que phi es función implícita. Ahí va, eso es lo que dice Martín. O sea, el mismo teorema de la función implícita no solo nos dice esto que está acá arriba que yo puse, esto en azul, sino que nos dice cómo hallar las derivadas de phi. Eso es parte de las tesis de función implícita.
Entonces eso es lo que hay que usar. Función implícita. Nos da que la derivada de phi respecto a x es igual a menos f de x sobre f de z, y la derivada de phi respecto a y es menos f de y sobre f de z. Entonces, con esas dos derivadas podemos armar el gradiente, y la idea es esa, es derivar, va a quedar horrible, porque digo, es un cociente de cosas que van a quedar con derivar, con tangentes y cosas así. La gracia es, una vez que tiene armadas las expresiones, evalúan en este punto, o sea, en 0 pi sobre 2, eso le va a quedar mucho más simplificado, y le va a quedar en función de a, o sea, va a aparecer la a en algún lado. Entonces luego lo que hacen es despejar a ver cuánto tiene que valer a para que el gradiente valga 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, me voy a poner igual ahí, que entonces hay que hallar a. O sea, a es un número real, a en R, para que la derivada de phi respecto a x en el punto 0 pi sobre 2 sea igual a la derivada de phi respecto a y en el mismo punto igual 0. Eso quiere decir que gradiente es 0. Sí, subo, Bruno. ¿Qué tanto subo? Ahí. Un poquito más. Ahí, bien. Bien. Entonces, acá ya empezamos a ver la utilidad potente de función implícita. O sea, muchas veces cuando ustedes modelan un fenómeno, no sé, depende, no conozco mucho las áreas que están estudiando ustedes, pero en informática sé que se usan muchas ecuaciones, bueno, ingeniería civil y eso ni que hablar, porque hay que modelar todo lo que son estructuras y eso, es bastante complicado. Y muchas veces las variables no las pueden despejar fácil, como acá, les queda una función de este estilo así. O sea, esta no es una función sacada de la nada, realmente les puede aparecer después en su trabajo una función así. Y ustedes quieren ver, por ejemplo, no sé, quieren ver que hay un máximo y ese máximo en su problema representa que es la máxima fuerza que le hacen sobre algo, o el máximo tiempo de cómputo que les lleva un programa, no sé. Pero no pueden despejar la función, porque no se puede de esa expresión. O sea, hay expresiones que no pueden despejar las variables. Pero bueno, función implícita le da una manera de calcular máximos igual. Entonces es bastante potente porque en realidad en la mayoría de los casos no se puede despejar. Son los casos lindos. Pero en la mayoría de los casos no se puede despejar las variables. Entonces, está bueno el teorema, es muy potente. Al principio parece medio para nada, o sea, ¿para qué sirve eso? Pero es potente. ¿Dudas de la parte B? O sea, cómo hallar A para que el gradiente sea 0. Mira, entonces vamos a la parte en conflicto, que es la parte del límite. La parte C. La parte C nos pide calcular el límite ese que está ahí. A ver si puedo hacer lo que quiero hacer, si me deja. Que no tengo ganas de copiarlo. Copiar, a ver si me funciona esto. Lindo. Ah. Bien, ahí. Bien, genial. Me ahorro el copiado. Entonces, lo mismo que hoy, si conociéramos la expresión de phi, si supiéramos phi de x es igual a esto, bueno, hacemos la cuenta y evaluamos. Pero no conocemos la expresión de phi. Tampoco sabemos cuánto vale phi en 0 pi sobre 2 a priori.
sea, con el hallado de la parte anterior, sabemos que es un punto crítico, en 0 pi sobre 2. Pero eso quiere decir que las derivadas se anulan, pero no dice nada sobre la phi. Entonces, ¿se les ocurre alguna manera para resolver ese límite? Eso mismo que dice Martín, aplicar Taylor. ¿Se acuerdan de Taylor de varias variables? Pero igual, si no, lo repaso acá. La idea es aplicar Taylor. O sea, Taylor a orden 1 igual. Tendría que andar ya con orden 1. Aplicar Taylor. ¿Por qué Taylor? O sea, ¿cómo se dan cuenta de eso? Bueno, porque Taylor involucra las derivadas de phi. Y las derivadas de phi sí sabemos calcularlas. Porque tenemos una fórmula para calcular las derivadas de phi. No sabemos quién es phi, pero sabemos quiénes son las derivadas. Entonces, Taylor involucra las derivadas y ahí estamos salvados. Puede ser que sea de orden 2. Yo la verdad que no lo chequeé, pensé que con orden no daba, pero de última será de orden 2. O sea, este término es del orden 1. Bueno, hay que probar. O sea, primen con orden 1 si no le das en orden 2. Pero les recuerdo cómo era. Así, orden 1 les queda que phi de xi es que las derivadas segundas no tenés una fórmula. O sea, la tenés que sacar a partir de la derivada primera. Por ejemplo, si vos sabés que la derivada de phi respecto a x es igual a menos f de x sobre f de z, entonces, por ejemplo, la derivada segunda de phi respecto a x al cuadrado va a ser la derivada respecto a x de esto. Y así vas sacando las derivadas segundas, terceras, cuartas. O sea, vos conocés las derivadas primeras y a partir de ahí sacas todas las otras. Entonces los puedes hacer medio teórico por acá mismo si querés, o si tenés la expresión de la parte B, derivas de eso. Bien. Entonces voy a... Bueno, después de última, si quieren, escribo de vuelta eso, pero quiero escribir Taylor acá. Bien, nos queda esto, es phi en el punto que queremos, 0 y sobre 2. Bueno, en realidad no sé si... A ver, déjame pensar. Dice... Sí, tiene que andar. Este es el término, ese sería el x0 y 0. Pi, más la derivada de phi respecto a x en x0 y 0 por x menos x0. Bueno, voy a poner x es x0 menos pi sobre 2. Déjenmelo ponerlo así y después le pongo otro color. Esta es la fórmula general y después le pongo quién es cada cosa. Acá viene x0 y 0. Y acá viene la derivada de phi respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Entonces, lo que habría que chequear si tomando esto igual 0 y esto igual 1, perdón, pi sobre 2 nos da. Entonces esto sería 0, esto sería pi sobre 2, esto sería 0, esto sería 0, esto pi sobre 2 y esto pi sobre 2. Entonces, por ejemplo, el término y menos pi sobre 2 podría llegar a compensarse con ese. Acá aparece un y pi sobre 2. Entonces, cuando haga el desarrollo de phi, le va a quedar un término de este. Lo que hay que ver es si la derivada de f respecto a y le quedan 2x. Entonces, por ejemplo, se le va a este. ¿Entienden la idea? Es hacer el desarrollo hasta que le sirva. Yo creo que con uno da, pero capaz que no. Así que les pongo también el de orden 2. Y última, si no da con orden 1, pero con orden 2. Orden 2. Les queda phi de xy igual
phi de x0 y 0. O sea, la primera parte es igual. Bueno, acá me faltó algo muy importante que es el resto, ¿no? El R de xy. O sea, resto de grado 1, si quieren. Como phi de x0 y 0 más la derivada de f respecto a x en x0 y 0 por x menos x0 más la derivada de f respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Para eso es como venía hasta ahora, o sea, el de orden 1, ya tenemos que seguir. Para el de orden 2, o sea, con la parte de la segunda derivada nos va a quedar 1/2 por la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado en x0 y 0 por x menos x0 al cuadrado. Entonces, es muy similar a la fórmula de Taylor para una variable, simplemente que aparecen más derivadas. Más la derivada segunda de f respecto a xy. Bueno, en realidad acá habría que poner 1/2 de la derivada respecto a xy más 1/2 de la derivada de f respecto a yx. Pero bueno, como la función es c1, tendría que ser c2, así que lo podría poner completo. Pero capaz que no es cierto eso, igual es. En este caso lo es. Voy a poner bien cómo sería el Taylor. La derivada segunda de f respecto, por ejemplo, a xy en x0 y 0. Y acá me queda x menos x0 y menos y0 más, acá vendría la otra derivada cruzada, que bueno, si son iguales ese término se convierte en 1, a priori no tienen por qué, x0 y 0 por x menos x0 y menos y0, y el último término es como el de x pero con y. Entonces, 1/2 de la derivada segunda de f respecto a y cuadrado en x0 y 0 por y menos y0 al cuadrado. Más un resto ahí, de orden 2. O sea, es una fórmula horrible, pero es muy útil. Entonces, mi ayuda para ustedes es, bueno, prueben con orden 1. Si ven que ya le da con orden 1, ya está. Si no, prueben con orden 2. Más de orden 2 no va a ser. Así que como mucho es orden 2. ¿Se entiende la idea de cómo sería? Yo supongo, yo le decía hoy, supongo que esto lo habrán hecho alguna vez en cálculo 1 o 2, porque es una de las cosas más usadas con Taylor. Cuando quieren calcular un límite y a priori no tienen una expresión para el límite, bueno, la calculan. El límite es algo local, es algo que está cerca del punto. Porque cuando este punto se acerca a este, se calculan en Taylor en ese punto y tiene una aproximación bastante buena. ¿Por qué funciona esto? Bueno, porque ustedes saben que el resto tiende a cero, ¿no? Ustedes saben que el límite del resto de xy sobre la norma de xy tiende a cero. Entonces este término, por ejemplo, se eleva a cero cuando hacen el límite. En otro caso, el otro término se eleva a cero. Y la igualdad funciona. O sea, si el resto no se fuese a cero, la igualdad no es cierta, porque digo, el Taylor de phi no es solo la primera parte, el resto es importante. ¿Alguna duda sobre esto? Si quieren les dejo tiempo para que copien cómo serían las ecuaciones de Taylor. Hay una manera más compacta de escribir esto, si quieren que la escriba, que por ahí es más fácil de acordarse. Bueno, la escribo rapidito. Porque digo, yo la verdad que todo este chorrete de cosas no me acuerdo, pero la manera compacta es más fácil. Manera compacta.
nos queda grado 1, nos queda orden 1, f de xy es igual f de x0 y 0 más el producto interno entre el gradiente, lo estoy haciendo con f, pero la phi arriba, esto es en general, el gradiente de f en x0 y 0 con el vector xy menos x0 y 0. O si quieren lo pongo todo de una junta, hago la resta de una, con el vector x menos x0 y menos y0. Entonces, toda la primera parte de Taylor de grado 1 es esto. Está bueno, acá siempre el resto de ese que aparece. Y con grado 2 hay una similar, que es f de xy es igual a f de x0 y 0 más el gradiente de f en x0 y 0, o sea, producto escalar de eso con x menos x0 y menos y0, más el producto escalar entre x menos x0 y menos y0 con la matriz hessiana de f en x0 y 0, y la matriz hessiana multiplicamos por este mismo vector, x menos x0 y menos y0. Entonces, matriz por vector, esto es una matriz, esto es un vector. Matriz por vector me da vector, y acá tengo un vector, entonces el producto interno está bien. O sea que todo el Taylor de orden 2 se puede escribir de esa forma compacta. Por ahí es más fácil acordarte de esto que todo el Taylor. Vamos a acordar de Taylor, es lo mismo. ¿Dudas de este ejercicio entonces? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Eso es el 7. Repito, no estoy haciendo las cuentas, lo estoy contando cómo hacerlos. O sea que si no, intenten hacerlo y si no les sale me preguntan. El 8 nos pide ver, nos dice que z igual a z de x es la función definida implícitamente por esta ecuación, en ese punto. Y nos pide hallar el desarrollo de Taylor donde 2 de z en un punto apropiado. Entonces hay que ver en qué punto hallarlo y calcular aproximadamente el valor de este punto. Entonces es la misma idea. Z es la función implícita que sale de acá, de escribir z en función de x e y. Entonces, a esa función, o sea, esta función z sería la función phi, que le llamamos normalmente. Porque justamente es lo que hace phi. Phi de x y me da z. Entonces, a esa función, como la parte en el 7, calculamos el Taylor orden 2. Hay que ver en qué punto lo calculamos para que nos sirva aproximar esto. ¿En qué punto lo podríamos calcular? ¿Qué les parece? Va en este, ¿no? Este parecía ser el candidato. Está bastante cerca. 4 tercios está a 1/3 de distancia de 1 y menos 4 tercios también está a 1/3 de distancia de menos 1. Entonces, dentro de todo, este punto es bastante cercano a aquel. Entonces, es como el candidato para calcular Taylor. Aparte que tenemos que saber cuánto vale z en 1 menos 1. O sea, en z en x0 y 0, cuando hallamos el Taylor. Porque el primer término es la función en el punto. Y ahí nos dice cuánto vale la función en el punto. ¿Y se entiende cómo sería el 8 entonces? El resto.
resto entiende cómo sería? Pregunten si no entienden, ¿eh? No tengan miedo de preguntar. Ejercicio 9. Ejercicio 9 y 10 son como más de pensar un poquito a partir del teorema de función implícita. O sea, nos dice que tenemos una función real de clase C1 definida en un abierto de R2. O sea, va de un abierto de R2 en R. Tal que 1, 2 están en el abierto. Eso es lo mismo que decir que 1, 2 es interior, porque en un abierto todo punto es interior. Y nos dice que f de 1, 2 vale 0 y la derivada de f respecto ahí de 1, 2 es distinta de 0. Entonces, ¿qué podemos decir con esta información de acá? Algo podemos decir, pensando en función implícita, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ahí va, cumple con implícita, ¿y qué podemos hacer? Lo pongo de otra manera. ¿Qué variable podemos despejar en función de quién? Ahí va. Como sabemos que la derivada respecto a y no se anula, entonces podemos despejar la variable y en función de x. Eso sabemos por función implícita hasta acá. Entonces, bueno, ahora hay que indicar de A, B, C cuál es verdadera y cuál es falsa. Entonces, A dice, necesariamente existe un intervalo abierto B que contiene el 1 en R, o sea, el 1 es el punto de x0. Entonces, existe un intervalo abierto B que contiene el x0 y una función y igual phi de x continua en B, tal que phi de 1 vale 2 y phi de x, f de x, phi de x es igual a 0 para todo x. ¿Qué les parece? Esta. ¿Será verdadero o no? Tiene toda la pinta, ¿no? Vamos a hacer un dibujito de eso, que es lo que nos está diciendo. Tiene mucha letra, pero... ¿Qué ejercicio era el 9? Nos está diciendo, en la parte A nos dice, tenemos un punto que es el 1, 2. Qué feo ejes. Imagínense que son lindos ejes. 2. Sabemos que la f en ese punto vale 0, que la derivada respecto a y nos anula. Entonces nos dice, acá existe un intervalo b que contiene el 1. Sería el intervalo b que contiene el 1. Una función y igual phi de x continua en b. O sea que hay una función phi que va de b incluida en R, que me hace que phi de x sea i. Y además hace que f de x, phi de x, sea 0. Y esto es para todo x en b. Básicamente que si subimos queda como un rectángulo, digamos, acá. Acá en algún momento, en ese punto tiene que pasar la función y bueno, la función se puede ver como una phi de x. Nos pregunta si es cierto que pasa eso. O sea, habíamos dicho que, por lo que nos dice el ejercicio, podíamos aplicar función implícita y despejar y en función de x. Eso por lo que dice el ejercicio. Por esta parte de acá arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Que podemos despejar y en función de x.
Exacto. Esto es justamente lo que le dice función implícita. O sea, despejar y en función de x, cuando decimos que despejamos y en función de x como función implícita, estamos diciendo esto, que existe una phi que está definida en un intervalo que contiene al x0, tal que phi de x es igual a y además f de x, phi de x es igual a 0. O sea, esto es justamente lo que dice función implícita. Entonces, como la f cumple las hipótesis de función implícita, esta afirmación que es verdadera o falsa. Verdadera. Ahí va. A priori podría haber problemas quizás con que sea continua, ¿no? Porque vieron que dice phi continuo, pero eso también es parte de la tesis de función implícita. Porque por eso la función implícita le da una manera de derivarla después. Le dice cómo derivar la phi. Si no fuese continua directamente no tiene sentido hablar de derivadas. Bueno, pensemos en el B un poquito. Ahora dice que necesariamente existe un intervalo v que contiene 2, el 2 es el i0, y una función x igual a phi de i continua en beta. Básicamente lo mismo pero al revés. O sea que podemos despejar x en función de y. ¿Les parece? Con estas hipótesis acá, ¿es cierto que necesariamente podemos despejar x en función de y? ¿Y por qué es falso? Ahí va, exacto. Eso que dice Luis. Y supongo que fue lo que pensaron el resto. No sabemos si la derivada de f respecto a x es distinta de 0. Si supiéramos eso, entonces aplicamos función implícita y funciona. Pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la respecto a y es 0. Entonces, un contraejemplo de eso es el siguiente. Es el contraejemplo clásico. O sea, de la circunferencia que hemos visto la otra vez. O sea, tiene una circunferencia. En este punto, por ejemplo, podemos hallar una función que acá valga 0 todo, pero acá la derivada respecto a x vale 0. O sea, la derivada de f respecto a x es igual a 0. Entonces, no importa qué tan chiquito tomemos nuestros entornitos, siempre nos queda esta parte así. Y eso quiere decir que no podemos despejar y en función de x. Perdón, x en función de y. Porque dada una altura, le voy a hacer como un zoom a eso. Como que es algo así. Bien, ahora subo uno un poquito más arriba. Si queremos despejar x en función de y, bueno, dada una altura, tenemos que dar un único x. Entonces yo digo, bueno, este es el y. ¿Qué x le pongo? ¿Este x o este x? ¿Entienden? Si yo quiero despejar x como phi de y tiene que ser un único valor, no puede ser dos valores. Si tenemos algo de este estilo, donde la derivada de f se anula, respecto a x se anula, pasan estas cosas y no podemos despejar. ¿Qué tanto subo, Bruno? Vale, es igual. Acá. Más arriba. Bien, eso. Bien. Entonces está, es cierto, la B es falsa, no tiene por qué ser cierto lo que dice. Pueden pasar cosas de este estilo y ahí no podemos despejar. O sea, ¿por qué no podemos despejar? Bueno, porque ustedes me dicen, tomate un intervalo más chiquito. Bueno, pero otra vez, esto le puedes hacer otro zoom y esto localmente es algo de este estilo. Siempre que tengan como una concavidad, ahí fueron, no pueden despejar. Entonces, esa concavidad justamente se ve con que la derivada de f respecto a x sea 0. Por eso es que se pide que no sea 0. Sería, la B es falsa. O sea, puede haber casos en que sí, como puede haber casos en que no. Pero no es cierto que necesariamente. O sea, necesariamente quiere decir siempre, básicamente. ¿Siempre va a pasar esto? No, siempre no.
Hay veces que sí, hay veces que no. El C nos dice, si además la derivada de f respecto a x en el mismo punto que estábamos trabajando es igual a 0, necesariamente no existe ningún intervalo b que contiene al 2, o sea, al y 0, en R, que sea dominio de una función continua igual x phi de i, tal que phi de 2 sea 1 y no sé. O sea, ahora sabemos que la derivada de f respecto a x es 0, y dice que necesariamente no existe ningún intervalo. ¿Entienden la pregunta? O sea, función implícita nos dice que si esto es distinto de 0, entonces existe. Y ahora está preguntando, si esto es 0, ¿es cierto que nunca va a existir ningún intervalo? ¿O puede haber un caso en el que exista? Bien, Luis dice que es verdadera por lo que dije en un momento, ¿cierto? Tendría que haber leído la C antes de hablar, ¿no? Me pisé solo. Y Bruno, no, esto no es función implícita porque función implícita nos dice que si la derivada respecto a x es distinta de 0, entonces existe el intervalo. Pero no dice nada acerca de cuando es 0. Bien. O sea, cuando un teorema te dice si pasa esto, pasa tal cosa, no quiere decir que si no pasa eso, no pasa tal cosa. Puede pasar igual. Si fuese un sí solo sí, ahí es distinto, porque ahí pasa una si solamente pasa la otra. Pero el teorema de función implícita es, bueno, si pasa, que esto, perdón, si esto es distinto de 0, entonces pasa la otra. Y bueno, le hago con un dibujo. Ahí va, lo que dice Manuel. Un punto silla. Exacto. En un punto silla. Recuérdense que siempre estas cosas las miramos en curva de nivel, ¿no? Para hallar función implícita, igualamos la función a una constante y vemos qué pasa. Si tienen algo del estilo así, como algo tipo x al cubo, corrido, y justo acá está el x0 y acá está el y0. Entonces, en ese punto, la derivada de f respecto a x en x0 y 0 vale 0. Porque la pendiente es 0. Pero bueno, si hacemos un zoom de acá, zoom, esto es de la forma, hace así, en el puntito es tangente, y después sube. Esto es un dibujo y no prueba nada, pero es para tener un poco de intuición. Ese punto de ahí era el x0 y 0. Entonces digo, ustedes quieren ver si existe una x que la puedan despejar en función de y. Y sí, porque si ustedes le dan una altura y, hay un único x para esa altura. Si ustedes quieren x igual phi de i, eso quiere decir que para que esta función esté bien definida, a cada i le tiene que corresponder una altura. Una única altura. Lo que puede pasar, o sea, no puede pasar que una misma altura tenga dos i. Sí puede pasar que muchas i vayan a una altura, que eso sería clase inyectiva, pero lo que no puede pasar es que, dada una altura, haya más de un x que tenga esa altura. Bien. Entonces, en este caso se puede. O sea, habría que construir una función así, pero sería algo, por ejemplo, f de xi, x al cubo por i, capaz que anda. O sea, de R en R sería x al cubo, pero quiero ponerle una variable i. Entonces, esto igual 1, por ejemplo, no sé si anda. Habría que verlo. Habría que pensarlo un poco más. Pero el dibujo sería algo así.
entiende la idea? ¿Cómo sería? Entonces o sea, si no entienden o algo me dicen, voy a seguir hablando, pero escriban o hablen igual. Perdón, no quería bajar tanto. Ahí. Voy a aclarar un poquito lo que preguntó Bruno, porque capaz que alguien también se confunde con eso, está bueno aclararlo. Observación. Cuando un teorema, lema, profesión, lo que sea, dice, si pasa esto, entonces pasa aquello. ¿Eh? No quiere decir que si no pasa esto, entonces no pasa aquello. Súper informal, pero creo que se entiende la idea. Distinto es si es un sí solo sí, ¿no? Si acá tuviéramos una flecha para arriba también, o sea que pasa aquello, entonces pasa esto, ahí sí. Porque si no pasa esto, no puede pasar aquello, porque como es un sí solo sí tendría que pasar esto. Pero cuando es en una sola dirección, lo que nos está diciendo es, bueno, si pasa esto, pasa aquello. Ahora, si no pasa esto, no sé nada. Puede pasar o no aquello. ¿Se entiende la idea? O sea, eso es lo que estamos viendo con este ejercicio. O sea, no cumple la hipótesis de función implícita, pero bueno, puede haber casos en que aunque no las cumple, igual podemos despejarlo. Bien. Genial. ¿Dudas sobre esto? Bien. No, ya discutimos el 9 entonces. El 10 es algo del estilo. O sea, tiene una función f mayúscula de x y, que es y por x menos y. Entonces dice, considere la función f de x y igual 0. O sea, la curva de nivel con constante igual 0. Y lo mismo, indique cuál es correcta. Entonces, parte A dice, como f de y de 0, 0 es igual a 0, no existe ninguna función definida en un entorno, no sé qué. Entonces acá hay que tener cuidado, porque para la parte anterior teníamos tentado decir que puede ser que exista. El tema es que acá tenemos ya cuál es la función. O sea, en la parte anterior no decía cuál es la función. Acá sí nos da la fórmula de la función. O sea, que hay que chequear si existe o no. ¿Se entiende? O sea, habría que ver el gráfico de esa función cuando... O sea, igualar ix menos y cuadrado igual 0 y ver si el gráfico de eso en 0, 0 se puede despejar y en función de x. Vamos a intentar hacerlo un poco rapidito. Va a quedar ix menos y cuadrada igual 0. Y x, no puedo graficar curvas de nivel acá. No me va a dejar graficar. ¿Cómo? Que te quedan dos rectas, ¿no? Una y igual 0 y la otra x igual y, de la curva a nivel. Ahí, pues. Pero cambio una recta sola. Esta es la recta x igual y. Sí, pero creo que la recta igual 0 también. Tenés razón. Está ahí. Mira, esto se grafica curva de nivel. Pensé que no graficaba.
Bien, o sea, tenemos esta recta acá, que es la recta x igual y. Claro, tiene sentido. Si por acá podemos despejar, sacás otro común y. O sea, era fácil de graficar, no me di cuenta de eso. Les cuento cómo. O sea, y por x menos y, ya está ahí, despejado. O sea, esto es igual a 0 si x es igual a y o y es igual a 0. O sea, acá están las dos rectas. La recta x igual a y o la recta y igual a 0. Entonces la pregunta es, en 0, 0, ¿se puede despejar x en función de y? O sea, ¿habrá un entornito ahí? No sé cómo se dibujan los entornitos acá. No me dejo. ¿Será que hay un entornito por ahí que puedo despejar x en función de y? Recuerden que es la recta esta y la recta negra acá abajo. Voy a cambiar el color capaz para que se vea más. Ahí va, ahora sí. Son esos dos rectas. ¿Se podrá despejar x en función de y? Un entorno de 0, 0, ¿no? O sea, yo acá dibujo un entorno, pero capaz está achicando o agrandando, no sé. Pregunta si se puede. X en función, para capaz que. Perdón, y en función de x, al revés la pregunta. Y en función de x. ¿Se puede despejar y en función de x? ¿Entienden la pregunta? O sea, más allá de que sepan responder o no. ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué tienen que pensar? Hay que pensar, si yo le doy un x, ¿ustedes me pueden decir cuál y le corresponde? Yo le digo un x por ahí. Le digo, bueno, este es mis x, por ejemplo. ¿Cuál y le corresponde a ese x? Una función es eso. Una función es algo que vos le das el x y te da y. A ver, lo que dice Luis. O sea, hay dos imágenes posibles. Recuerden que la curva de nivel es esta roja y esta roja de acá abajo. Entonces, yo le doy este x, ¿cuál y le doy? Bueno, le doy el y de acá abajo o el y de acá arriba. ¿Entienden? Y eso no puede ser, porque la función no está definida y porque es ambiguo. O sea, si yo le doy este y me da algo y si le doy este y me da otra cosa. Y la función no puede hacer eso. O sea, para cada x tiene un único y. Lo que puede pasar es que para un único y tenga muchos x. Eso puede pasar, pero no que para un x tenga muchos y. Entonces, acá no importa que tan cerquita yo esté del 0, 0, siempre que agarro un x tengo dos opciones. O me pongo el y, que es el mismo x, o pongo, o sea, el y, perdón, igual 0, el x que sea, o le pongo, acá en esta recta sería el y que es igual a x. Y lo mismo de este lado. Ustedes toman un x y las posibles imágenes son y igual 0 o y igual a x. Y no importa qué tanto suma, ustedes se suma esto y siempre va a pasar lo mismo. Siempre que tomen ahí, tiene el mismo problema. ¿A quién le pongo este x? ¿A este o a este? Entonces no se puede en este caso. Voy a escribir eso. Parece que es importante tenerlo en mente.
para que phi esté bien definida, o sea, sea una función, si quieren, para que phi sea una función, dado un x, tiene que existir o tiene que haber, tiene que haber un único y, tal que phi de x sea y. Ahí va, lo podés tomar como dos funciones, como dice Manuel, pero no es lo que nos pregunta. Si lo tomás como dos funciones, está perfecto. Ahí la respuesta es sí. Pero el problema acá nos dice, no existe ninguna función. O sea, una función. Definida un entorno de i tal que f de x phi de x sea 0. Sí existen dos funciones por separado, eso es cierto, pero no existe una. Ese es el problema. Bien. Entonces, en este caso, en el caso f de, bueno, en el caso, vamos a ponerlo así, x y para y por x menos y igual 0, esto no sucede. Dado x, phi de x puede ser 0 o x. Pero tiene altura 0 o está en la recta de x igual y, entonces el y es igual a x. Eso no puede ser, porque para un único x hay dos posibles y. ¿Entiende cuál sería el problema? ¿Es por qué no puede ser? ¿Escuchan? ¿El resto entendió? O agarró un poquito la idea, por lo menos. O sea, es lo mismo que pasaba en el ejemplo que hicimos de... En ejemplo así, por ejemplo. Que agarraban este punto y era, bueno, dado un x, yo le doy un x, perdón, le doy un y, hay dos x. O sea, acá es distinto, acá le da un x, hay dos y, acá le doy un y, hay dos x. Los x serían acá abajo. Entonces, si tenemos un gráfico así, no podemos despejar x en función de y. Porque yo te doy un y y no sabes a qué x me tenés que devolver. En este caso es igual, pero al revés. Yo quiero despejar y en función de x, pero bueno, justo en ese ejemplo no puedo porque me quedan dos rectas y tengo dos posibles alturas. ¿Bien? Entonces, la parte A es cierta. No existe ninguna función phi que haga eso. Para esta, ¿no? Para esta función específica. Y en cero. Si nos alejamos de cero, sí. O sea, de este cero, perdón. Si nos alejamos del punto 0, 0, sí. Sí existe. Bueno, venimos, por ejemplo, o venimos acá, y ahí sí, o sea, usted le da un X en un entornito, eso es una recta. Le da un X y funciona. O viene a la de abajo y es lo mismo. O sea, usted le da un X, si lo miran tipo acá nada más, le dan un X y hay un único Y. El único problema que tiene esto es acá. Ahí no funciona. Por eso que hablábamos. Que hay dos, siempre se van a chocar. Bien. Entonces en ese punto no se puede. En nosotros sí. Les dejo que hagan el resto.
Y seguimos, porque se nos va a terminar la clase. Pero va por ahí. O sea, hay que pensar a partir de función implícita qué puede pasar. O sea, intenten hacerlos y si no me pregunto si no sale. Bien. El 11 dice, encontrar el problema de Taylor en 2, alrededor de x igual 0, de la función implícita local y, o sea, despejan y función de x, hasta que y de 0 es igual a 1, definida por esta ecuación. Entonces, bueno, lo que hay que chequear es que realmente pueden despejar y en función de x. Una vez que tienen eso, saben cómo calcular las derivadas. Es ahí puede calcular el Taylor orden 2. Acá es el Taylor orden 2 clásico de una variable, porque es y en función de x. Ya, este es ejercicio 11. ¿Sí? El Taylor queda y de x es igual a y de x0 más y' de x0 por x menos x0 más la derivada segunda de y sobre 2 de x0 por x menos x0 más un resto de orden 2. Entonces, bueno, usa función implícita para calcular esto y esto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Usar función implícita para calcular esto y esto. Después simplemente completan la expresión. Entonces el x0 va a ser el que le dice y. Este sería el x0. Ya saben que y de x0 vale 1. Bueno, el resto hay que ver cuánto valen las derivadas. De vuelta, ¿quién es la f? Bueno, lo que tienen que hacer es, lo de siempre, poner todo para un lado igual a 0 y se quedan con lo que está del otro lado. Por ejemplo, x al cuadrado más y cuadrado menos x menos y. Esa sería la posible f. Sí, el i sería el fin. Perdón, no dije eso. Como el caso viene el z. Este i sería el fin. ¿No? Porque phi de x es igual a i. Entonces, si quieren, a esto le pueden llamar i de x. Dado un x le da el i. Entonces es lo mismo. Es otra manera de llamar lo mismo. ¿Se entiende cómo sería? Es más fácil que el que vimos atrás. Había uno que le pedía el Taylor orden 2 en dos variables. Este es en una variable. La idea es la misma. F01 no da 0. A ver. Sí da 0, sí. ¿No? Porque te queda 1 igual a 1, pero cuando vos despejes, te da 0. O sea, la F. Hay dos casos para la F. O sea, F y menos F. Podría ser F de xy igual x al cuadrado más y cuadrado menos x menos y. O sea, si no es esta, es menos esta, porque despejaron para el otro lado. Entonces, en 0, 1 vale 0. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, seguimos entonces. El 12. Entonces sí me gustaría hacerlo. Que sea U incluido en R2, o sea, es un abierto, y F que va de U en R, que es una función. Perdón que preguntaron. Sí, acá faltó un elevado al cuadrado, tenés razón, Franco.
Gracias. Acá. Acá viene el cuadrado. Bien, están atentos. Gracias. Bueno, vuelvo al 12. Nos da una función que va, o sea, f de x es igual a algo, y nos dice f de x es mayor a 0, y aparte nos dice que se cumple esta igualdad, que x al cuadrado más y al cuadrado por f más f al cuadrado es igual a 1. Y nos dice que probar que f es infinito. ¿Se les ocurre cómo hacer eso? Sabemos que f de xy es mayor a 0, y que x al cuadrado más y al cuadrado por f de xy más f de xy al cuadrado es igual a 1. Bueno, esto es para todo puntos, para todo xy en 1. Probar f es infinito. O sea que la puedo derivar infinitas veces y son todas continuas las derivadas. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿No ni idea de seguro? Bien. Bueno, eso es válido. O sea, ¿qué tenemos que chequear para que este sea infinito? Vamos a empezar por ahí. O sea, para que sea infinito hay que chequear que sea continua, bien, y hay que chequear que las derivadas, cualquier derivada que hagamos, de cualquier orden, sean continuas. Entonces, claramente no podemos calcular infinitas derivadas, entonces hay que usar algún otro argumento. Sí podemos calcular finitas derivadas. Entonces, va por ahí la mano. Primero hay que checar que sea continua. Bien. Y la letra no lo dice, lo cual me parece raro. Pero es fácil leerlo, porque es positiva, en todo el entorno es positiva, cumple esta ecuación. Esta presión es continua, entonces la F tiene que ser continua. Si no, lo que tienen que hacer es probarlo del límite, o sea, la definición de continuidad. Ver que cuando se acercan a xy, el límite le da f de xy. Igual no es la parte complicada, esa parte la vamos a dar como hecha, por última. La podemos discutir después si quieren. Pero que f es continua, la damos por hecha. Ahora, por ejemplo, quiero ver que f es 1. O sea, que la puedo derivar una vez y que las derivadas son continuas. ¿Cómo puedo calcular la derivada de f? Tenemos dos hipótesis, ¿no? Que la f es positiva y que la f cumple esa ecuación rara ahí. O en una de esas hipótesis tenemos que ayudarnos a derivar f. ¿Cuál les parece? Podemos derivar esta expresión de acá. A ver qué pasa. Eso son igualdad. Si derivamos de ambos lados por la misma variable, la igualdad se mantiene. Entonces, vamos a empezar por ahí.
Por ejemplo, si ustedes hacen acá la derivada respecto a x de todo esto, eso tiene que ser igual a la derivada respecto a x de este lado. La derivada respecto a x de esto. ¿Cuánto vale del lado derecho? ¿Cuánto me da la derivada respecto a x de 1? Ahí va a dar 0, ¿no? Porque esto es una constante, la derivada de las constantes da 0. De este lado vamos viendo que da. Acá tenemos un producto, o sea que nos va a quedar 2x por f de xy más x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de f respecto a x. Voy a arreglar el producto. Y acá tengo que arreglar la cadena. Nos baja el exponente, nos queda f y tengo que derivar respecto a x. Y, acá tenemos el igual a 0 y esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Me siguieron qué fue lo que hice? O sea, derivé todo eso respecto a x. Entonces tenemos que toda esta expresión de acá es igual a 0. O sea, esto es igual a esto, es igual a esto, esto es igual a esto, entonces esto tiene que ser igual a esto. Y de acá podemos despejar la derivada de f respecto a x. O sea, por ejemplo, sacamos factor común, nos queda que la derivada de f respecto a x por... Vamos a ponerlo así. X al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces f de xy por la derivada de f respecto a x más 2x f de xy es igual a 0. Entonces, ahora despejo la derivada de f respecto a x. La derivada de f respecto a x va a ser menos 2x f de xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos más 2f de xy. ¿Sí se entendió qué fue lo que hice? O sea, ustedes sabían que se mantenía la igualdad esa de arriba por hipótesis. Entonces, si derivan de ambos lados por lo mismo, la igualdad se mantiene. Así que como se integran de ambos lados, la igualdad se mantiene. En este caso no nos interesa integrar, así que derivamos. Entonces la pregunta ahora es, ¿esa derivada es continua? O sea, ya sabemos que la f es continua. Entonces lo de arriba es continuo y lo de abajo es continuo, ¿no? Porque el producto de continua es continua y suma de continua me da continua. ¿Qué es lo que podría pasar que haga que la derivada de f no sea continua? Exacto. O sea, el problema podría ser que abajo de 0. Si abajo de 0, la derivada se me va a infinito, o a menos infinito por el signo, depende, y no es continuo. Pero pasa eso, puede pasar que la abajo valga 0. Ahí va, lo que dice Luis. Eso no pasa por lo siguiente. Voy a escribir todo eso. El único problema sería que x al cuadrado más y al cuadrado más 2f de xy sea igual a 0. Quedó el chat ahí. Sea igual a 0. Ahora, esto de acá es mayor o igual a 0. Vale 0 en el origen y después mayor. Pero por hipótesis esto es mayor a 0. Entonces no importa que esto sea 0. Como esto es mayor que 0, 2 por algo mayor a 0 va a ser mayor a 0. Entonces como esto es mayor a 0 y esto es mayor o igual a 0, tenemos que x al cuadrado más y cuadrado más 2 veces
f de xy es mayor a 0 para todo xy. En U. El U era donde estaba definida la función. Entonces la derivada de f respecto a x es continua, porque es cociente de funciones continua y no será infinito. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de cómo sería? Entonces, podemos hacer lo mismo con i. Chequeen que lean lo que yo le voy a poner. Creo que lo hice, a ver. Ahí va. Se puede estar mal la cuenta, pero por eso digo que chequeen. Pero les quedaría con i, sería la derivada de f respecto a i, nos queda menos 2 veces i por f de xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 2f de xy. Entonces el mismo argumento que arriba. Esto de acá es continuo, esto de acá es continuo. El problema sería que lo de abajo valga 0, pero por el mismo argumento, porque de hecho fíjense en la misma expresión que aparece abajo. Entonces el mismo argumento nos dice que esto no se va a infinito. Por lo tanto, la derivada de f respecto a i es continua. Entonces hasta ahora vimos que es E1, porque la f es continua y las primeras derivadas son continuas. Al priori estamos lejos de probar que se hace infinito, ¿no? Porque parece que recién vamos en C1, pero ya hicimos casi todo el trabajo pesado. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre hacer? O sea, ¿qué pasa cuando derivemos de vuelta eso? Por ejemplo, respecto a x o a y, no importa. Ya vieron que ambas derivadas quedaron cocientes de cosas. Entonces, cuando derivemos de vuelta, por ejemplo, la derivada segunda de f respecto a x al cuadrado, eso es la derivada respecto a x de menos 2xf de xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 2f de xy. Entonces, tenemos que aplicar la regla del cociente. Acá arriba me va a quedar algo, acá una función, vamos a llamarle g de xy. O sea, esta g es la derivada de esto por esto sin derivar, menos esto sin derivar por la derivada de eso, que eso es continuo, porque es producto de continuas. Pero lo que importa es que abajo nos queda esto. Nos queda el denominador al cuadrado. Entonces hay que argumentarlo esto, ¿no? Pero la función g esta va a ser continua, por eso le decía, es producto de funciones continuas, o sea, la derivada de esto por este sin derivar, menos este sin derivar por esto derivado. Todo eso sería la g. Y lo de abajo también es continuo. Entonces otra vez, el problema sería que el de abajo sea 0. Pero ya vimos que el de abajo no es 0, porque si lo que está dentro del cuadrado es positivo, al cuadrado también es positivo. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando hacen cualquier derivada después de esto, la derivada de 2 de f respecto a y cuadrado va a ser la misma historia. También va a ser otra g o otra h de xy y cuadrado sobre esto mismo. X al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces f de xy al cuadrado. Y la segunda derivada respecto a xy va a ser el mismo estilo. Entonces, con ese argumento, f es C2, porque todas las segundas derivadas son continuas. Ahora, ¿qué pasa cuando derivo de vuelta? Va a pasar lo mismo, porque abajo siempre me va a quedar una potencia de esto. Y esto nunca vale 0. Y lo de arriba siempre va a ser productos de funciones continuas, es continuo.
Entonces no importa cuántas veces derive. Por ejemplo, la derivada enésima de f respecto a xn, por ejemplo, bueno, va a quedar una función ahí, g' de xy, que va a ser una expresión larguísima, espantosa, pero va a ser producto, no voy a poner prima, ese derivada. Va a ser producto de funciones continuas, por lo tanto es continuo. Y acá abajo me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces f de xy. Y acá va un exponente que, si yo pongo 3 me queda 4. Para 4 es 8. Tendría que ser 2 a la n menos 1. No, menos 1. Sí, está bien. 2 a la n menos 1. O sea, la derivada primera me queda con el exponente 1, 0, que es a la 1. Entonces, bueno, como siempre le queda algo del estilo, y está genio aquí. Producto y sumas de continuas, por lo tanto es continua. Y esto de acá abajo nunca se anula. O sea, x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces f de xy elevado a la 2 n menos 1 es mayor a 0 para todo xy. ¿Por qué es mayor a 0? Bueno, porque lo de adentro es mayor a 0. Entonces, es infinito. Pero uno pregunta, siempre que nos preguntan ver si es infinito, hacemos esto. Bueno, no sé si siempre, pero si vos empezás a probar y ya cuando haces la primera derivada o la segunda te queda un cociente y es que lo de abajo nunca se anula, ya está. Porque siempre que sigas derivando, abajo te va a quedar eso a una potencia. El problema sería si no te queda de esta forma. O sea, si cuando vos derivas no te queda un cociente de funciones. Entonces ahí hay que usar alguna otra técnica, pero si te queda un cociente de funciones y podés asegurar que lo de abajo no es 0, ahí este es el argumento. ¿Dudas sobre esto? Seguimos entonces. Me estoy quedando sin tiempo, así que voy a pasar a comentar un poco por arriba cómo sería. Y la clase que viene hacemos un poco entonces. La verdad que quería hacer un poco más hoy, pero se me termina la clase. En el 13 se determina una función f mayúscula de x y z como una f minúscula que saben que es C1 y hacen con un cambio de variable si quieren. O sea, en vez de tener x y z tienen x sobre y z sobre y. Por ejemplo, f de x1 z, o sea, cuando la y vale 1, es la f normal y corriente. Sería f de xz, la f clásica. El tema es que cuando y es distinto de 1, cambia un poco los parámetros. Entonces dice determinar el dominio omega más amplio para el cual f es de clase C1. Entonces, ¿dónde podría tener problema esto? Eso es lo que hay que preguntarse. Esto y las derivadas de esto, ¿no? Porque cuando hacemos la derivada de f grande respecto a x, en realidad estamos haciendo la derivada de f chica respecto a x. Es que hay que aplicarle a la cadena. Porque hay que derivar esto respecto a x por la derivada de todo esto respecto a x. Ahí va, Bruno dice que en y igual 0 podría haber problema, y es cierto. Que cuando y es igual a 0, esto acá nos queda como infinito a infinito. Y infinito no está en R. O sea, el infinito no es un número real. O sea, no es un número directamente. Entonces no podemos evaluar f en infinito. Así que a priori ahí habría un problema. Lo que hay que ver es si es el único problema o que hay otro. Piénsenlo un poquito. Pero sale por ahí. Luego nos dice que sea ABC en omega tal que vale 0 y la derivada de x sea en ese punto es distinta de 0.
Entonces demostrar que la ecuación f igual a 0 define una función z igual phi de x, y. ¿Eso cómo lo hacemos? ¿Cómo demostramos que f de x y z igual 0 define a z como función de x e y? Ahí va lo que dice Luis y Bruno, con función implícita. O sea, en la parte B tienen que chequear que se cumplen las hipótesis de función implícita. Ya están casi todas, ¿no? Porque les dice que vale 0 y que la derivada es distinta de 0. O sea que no hay mucho que hacer, ya casi está hecho. Y la parte C le dice demostrar desigualdad. Entonces, ¿cómo hacen para conocer estas derivadas? Esta y esta. ¿Se les ocurre una manera de conocer estas derivadas? O sea, esta phi está de acá arriba, ¿no? Bueno, es la misma idea. Estas derivadas, el teorema de función implícita le dice cómo calcularlas a partir de f. Entonces, bueno, calculan esas derivadas y chequean que la ecuación da. O sea, hacen esta cuenta y realmente ven que es una igualdad. ¿Se entendió cómo sería ese? El 14 dice, investigar en cuáles puntos f es localmente invertible y hallar el diferencial de la inversa. Si quieren, inténtenlo hacer. A mí me gustaría hacer alguno igual a la clase que viene. Yo tenía pensado hacer alguno hoy. Pero es eso, es ver qué hipótesis, ¿se acuerdan cuál hipótesis tenía que cumplir para que sea invertible? O localmente invertible. Ahí va, lo que hay que chequear es que el determinante en la jacobiano sea distinto de 0. En el caso de RNR, el jacobiano simplemente es la derivada, o sea que hay que chequear que la derivada sea distinta de 0. Y acá lo que hay que hacer es calcular la matriz jacobiana y ver que su determinante es distinto de 0. Y después para lo de la jacobiana, o el diferencial, o sea el diferencial es el jacobiano, básicamente. El diferencial, en realidad, fue lo que hablamos la otra vez, es la transformación lineal que hace no sé qué, pero en la base canónica es jacobiano. Entonces, cuando le pide hallar el diferencial de la inversa, usan lo que le dice el teorema de función inversa, que es jacobiano de la inversa es la inversa de la matriz jacobiana de la función. El 15 también está bueno, es lo mismo. En la parte A es lo mismo, probar que jacobiano de esto es distinto de 0 para todo punto, pero probar que f no es inyectiva. Esto está bueno porque es un ejemplo de una función que es localmente invertible en todo punto, pero no tiene inversa global. Porque como no es inyectiva, no puede tener una inversa global. Entonces son esas cosas raras que pasan que en todo un punto la pueden invertir, pero la inversa no es la misma en todo punto. O sea, no hay una única inversa en todo el dominio. También me gustaría hacerlo la que viene. Intenten hacerlo si pueden. Y si no, el que viene capaz lo hacemos. Bueno, el 16 y 17 son un poco más de pensar. Hacemos así, la que viene, hacemos alguno del 14, hacemos el 15 y el 17 que me interesa. Bien. Pero son básicamente todos con función inversa estos últimos. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Yo ahora les subo el PDF este.